los datos que haya asequibles disponibles para interpretar. Es lo único que tenemos, es la cifra que daba las autoridades la semana pasada, hasta 32 mil millones de pesos de deuda. Los panistas protestaron, dijeron que no, obvio. Qué curioso, ¿no? Porque primero Agustín Rodríguez manejaba una... me llamó mucho la atención. Manejó a Agustín Rodríguez, y le pedí screenshot, una gráfica en donde traía una origen de la deuda desde Beltrones, que fue donde se empezó a realizar, a generar. Luego López Nogales, luego Eduardo Burs, luego Padres, y luego Claudio Pavlovich. Obvio, Padres le decía 2.500 millones de pesos. No van a reconocer, jamás, ¿no? Ellos son víctimas. Pero después los panistas como que dijeron, no, le estamos pegando a Beltrones. Empezaron a sacar una imagen sin Malio, solo dándole toda la deuda a López Nogales. Y sin mencionar a Malio, ¿no? Pues es el temor, ¿no? Pues fue su jefe también. Joel Espejel, del jefe del Departamento de Economía. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, y a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Nicolás Pineda, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias. Buenos días al auditorio. A ver, frente a qué estamos, Joel, con los datos duros que hay de la deuda. ¿Cuál es su valoración que traes? Tú, Nicolás, trae un análisis interesante también al respecto. Muy bien. Primero que nada hay que poner los puntos sobre la I, ¿no? Esto es importante porque el manejar este tipo de deudas de 32 mil millones de pesos que ya anunciaron por parte del gobierno del estado, donde hicieron toda una revisión exhaustiva de facturas, ¿no? Y se basan en todavía no dados datos por parte del ISAF en cuanto al análisis de la cuenta pública 2015, porque ese dato todavía no sale a la luz, salió el de 2014. Entonces, da esta cantidad, ¿no? Lo impresionante es los 10 mil millones, casi 10 mil millones de pesos que representa el pago a proveedores, ¿no? Es ahí donde vamos a decir, pues donde está el problemita, ¿no? Donde está el problema de la deuda, ¿no? Uh-huh. Además de los 5 mil millones que solicitó la actual administración, ¿no? Que no hay que dejar de lado esos 5 mil millones, que el último dato que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue el de 22 mil millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Pero ya con la reestructuración y los 5 mil millones se vota para 2015 y 2016 hasta los 32 mil y pico de millones de pesos, ¿no? Entonces, todavía es manejable esta deuda, es una deuda moderada, ¿sí? Muy por debajo de lo que tiene la deuda a nivel nacional, que también se ha incrementado la deuda a nivel nacional, estaba alrededor del 30% con respecto al Producto Interno Bruto, y ahorita en el país cerca del 50%, ¿no? Se tiene de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto. En Sonora es muy por debajo de esos niveles que se tienen a nivel nacional, anda en el 35% con respecto al PIB, el Producto Interno Bruto estatal. Entonces todavía es manejable este tipo de deudas, no es tan exagerada, ¿no? Aquí el detalle es que si se aplicó, ¿sí? O se ejerció esta deuda donde se debió de haber ejercido. Es decir, si se está gozando de la infraestructura pública, si se está gozando de los programas o el beneficio de los programas a la sociedad. Si no sucedió eso, es decir, que hubo desvío de recursos, entonces ahí es donde sí hay problema, ¿ok? Entonces, efectivamente, entonces si no estamos gozando de la infraestructura pública, lo que es carreteras, alumbrado público, lo que es banquetas, calles, hospitales, clínicas, escuelas dignas, etcétera, y los programas de carácter social o programas que van dirigidos para beneficiar a los sonorenses, entonces ahí es donde está el detalle, ¿no? Es como cuando se tiene una deuda de una casa, ¿no? Estás disfrutando la casa, sabes muy bien que tienes que pagar la deuda a largo plazo, pero estás disfrutando la casa, ¿no? Igual pasa con un estado que toma deuda o adquiere deuda, sabe que tiene esa obligación, ese pasivo de largo plazo o de mediano o de corto plazo, pero se está disfrutando por parte de la sociedad sonorense esa deuda, ¿no? Entonces por ahí está la cuestión de si hubo desvíos de recursos. Faltaría ver el análisis que hace ISAF en cuanto a la cuenta pública 2014, que ya salió el dato, falta la de 2015 para ver cuáles fueron las observaciones que hizo ISAF, y con esas recomendaciones pues se tendría que realizar todo un análisis, ¿no? Ya para el sistema de pagos de proveedores o las deudas de corto plazo más prioritarias para no caer en moratoria de pagos, ¿no? Nicolás, ¿cómo ves? Buenos días. Bueno, yo también, igual que Joel, traté de validar la información, de darle contexto, ¿no?
sobre todo verla, compararla, de dónde viene y cuál es la trayectoria y cuál es qué tan comparable es con otros estados, ¿no? Lo que encontré, bueno, porque me sorprende, es en un boletín de prensa. Yo me fui a las páginas del gobierno del estado, tanto a la Secretaría de Hacienda como al Congreso, a tratar de ver el informe trimestral que el Ejecutivo por ley debe de entregar al Legislativo, y que es un estado financiero general del avance del ejercicio presupuestal. No lo encontré ni en el Congreso ni en Hacienda. Entonces creo yo que hace falta esa información para ver la información completa, ¿no? A mí me gustaría ver no solo cómo va la deuda, también cómo va la partida 1000 de sueldos y salarios, compararla con el año pasado o con los anteriores, tener una serie temporal para ver cómo está evolucionando, cómo van los bienes y servicios, cómo va la partida de inversiones, el capítulo 6000, por decir algo, ¿no? Y así contextualizar un poco también la deuda pública. Entonces no lo encontré. Siguiendo un poco la información, bueno, hay varios estudios que me parece importante mencionar, ¿no? Hay un estudio del Centro de Estudios Financieros del Congreso de la Unión, donde viene un comparativo de la deuda estatal, y allí viene una cosa muy profunda, digamos, de todos los estados. Lamentablemente casi son gráficas y no trae datos numéricos absolutos, ¿no? También hay un artículo muy interesante que publicó la revista Nexos en mayo pasado, donde solamente estudió la deuda hizo un comparativo nacional, pero solamente estudió la deuda. Puso el foco en la deuda de los estados que tuvieron elecciones en este año. El informe se publicó en mayo y las elecciones fueron en junio, y cómo veía que los estados que tuvieron elecciones repuntaban en un grado a veces excesivo, como en Quintana Roo, que fue el más alto, y en Coahuila, la deuda en año electoral, ¿no? Entonces ahí para mí también me enciende una luz de alerta, ¿no? Y para terminar un poco esta contextualización, donde encontré mayor información y con mayor consistencia y evolución es en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene información de la deuda de los estados y de los municipios desde el año 1995, y ahí está la de Sonora desde ese año. Y bueno, ahí yo incluso la grafiqué y veo que la deuda venía con un ascenso paulatino hasta el periodo de Burs, empieza a dispararse, ¿no? En Burs, Padres, lo que era una línea que era más o menos así acostadona, se dispara hacia arriba, ¿no? Con Burs se dispara, y se dispara todavía más con Padres. Y según Hacienda, el monto actual de la deuda de Sonora es 22.780 millones, 22.780.6 millones. Y según Hacienda también, Sonora es el octavo estado endeudado en términos absolutos. Los anteriores son Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, el Estado de México, Coahuila, Jalisco, y luego sigue Sonora, ¿no? Quiero decirte que luego vienen aquí, habría que hacer las ponderaciones, ¿no? Porque no es válido comparar Sonora con 2.6 millones de habitantes con el Estado de México de 12 millones de habitantes, o Veracruz, pues similar, o etcétera, ¿no? Entonces, y es lo que hace un poco el Centro de Estudios Financieros del Congreso, y hace todas estas ponderaciones, y Sonora, ya después de estar en el octavo en términos absolutos, pasa como al quinto, cuarto, sexto, dependiendo del análisis que hagas, porque hay que dividirlo entre población, o bien con respecto a su PIB, o bien con respecto a las participaciones que recibe, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí hacer un llamado. Está bien la información, y qué bueno que nos informen esto, y tanto de los tal vez yo creo que una diferencia de la información que estamos analizando ahorita, que dio la Tesorería del Estado, con la que yo revisé de Hacienda, es la de proveedores, ¿no? Que no sé si Hacienda la califique. Hacienda solamente toma como deuda pública las obligaciones financieras en bancos, ¿no? Entonces aquí están incluyendo también como deuda, según el desglose que hacen, a deuda a proveedores, ¿no? Y también ponen algo de los municipios, ¿no?
Entonces, todo eso nos hace que tengamos que ser cautelosos cuando nos manejan cifras, qué incluyen, qué no incluyen, qué definición operativa tienen de deuda pública, ¿no? Y sí, yo considero que ahí, bueno, no sé, por un lado puedo estar de acuerdo con Joel en que es manejable, y yo no estoy en contra de la deuda pública, como él lo dice, es muy conveniente tener una deuda pública para comprar casa, comprar automóvil, cuando disfrutas la casa y cuando disfrutas el automóvil. Podemos decir que Sonora es de los estados más endeudados, está endeudado bastante arriba del promedio nacional, pero queremos saber también dónde se va ese dinero, qué es lo que estamos disfrutando, ¿no? O en el pasado, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, ese sería un poco la contextualización que yo haría. Yo tengo otro punto también que me gustaría mencionar, no sé si Joel quiere comentar. Joel, ¿quieres agregar algo al respecto? Yo estoy de acuerdo con Nicolás. Hace falta saber, es lo que yo por eso habría así, ¿a dónde se va ese dinero? Es decir, yo quisiera saber, y en verdad, ojalá, digo, vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa como lo hacemos, que Hacienda nos venga y nos explica, a ver, ¿a dónde se va el crédito de 5,000 millones de pesos que pidió el Estado desde diciembre y que lo aprobaron en el Congreso? Los otros 1,000 millones de pesos que aprobaron también según la oposición, ¿a dónde se va o a dónde se fue? Las cosas como son. El pago a proveedores, ¿por qué no documentar y transparentar cuál es la deuda padrecista? ¿En dónde está? ¿Qué proveedores son a los que se les debe? ¿Cómo dejaron esto hacerlo más transparente? Pero no entiendo esa política de no informar por parte de la Secretaría de Hacienda y no se abra esos números. A ver, Joel, ¿qué abonas al respecto? Sí, sobre todo bajo qué condiciones se adquirió esa deuda, ¿no? Sabemos que a nivel nacional ha habido movimientos de la tasa de interés por todos los shocks externos que se han experimentado a nivel internacional. Nada más en el último año se ha incrementado la tasa de interés en 1.25%, entonces entre más se incremente la tasa de interés, la condición de deuda a la cual se adquirió, pues se va a incrementar el pago al capital y el pago de intereses, ¿no? Eso es un paso primordial, y también no únicamente es el incremento de la tasa de interés, sino la calificación que se nos ha otorgado como Estado por parte de Standard & Poor's o cualquier calificadora a nivel internacional, que no ha sido buena la calificación, dado lo que se ha experimentado en los últimos 6-7 años en el estado de Sonora, donde nos han bajado la calificación como estado porque se ve que hay un riesgo en términos crediticios, y esto provoca que se tenga que dar una sobretasa de interés aún superior, ¿no? Entonces hay que ver bajo qué condiciones se está otorgando lo que es el crédito o la deuda al estado de Sonora, ¿no? Que no han dicho nada sobre estas condiciones. Entonces es importante de que si se aprobaron esos 5,000 millones, bajo qué condiciones y hacia dónde se van a destinar esos 5,000 millones. Si se van a destinar al pago de proveedores, que se tiene prácticamente, si vemos los 22,000 millones que se tenían en 2014, que fue el último dato que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más los 10,000 millones que implica pago de proveedores, ahí están los 32,000 millones de pesos, pero hay que ver si bajo qué condiciones se reestructuró primero, y esos 5,000 millones bajo qué condiciones crediticias fueron adquiridos, ¿no? Porque no nomás es aprobar, sino dime bajo qué condiciones, qué tasa de interés, qué sobretasa a las condiciones crediticias de riesgo del estado de Sonora, y hacia dónde se va a destinar ese recurso, que es lo que tenemos que estar analizando, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Sí, creo que es excelente punto, ¿no? O sea, no nomás es el monto de la deuda, es también con qué bancos, a qué plazos y a qué tasas, ¿no? Es como cuando va a comprar uno también su automóvil, ver dónde le dan a uno mejor, le cobran a uno menos intereses, porque sí, a veces, y esto lo dice el estudio que yo estuve revisando del Congreso Federal, donde muchos estados contratan a tasas no muy convenientes. Padres estuvo también sacando deuda en un banco medio raro, bueno, poco conocido, no es del dominio general, un banco por ahí de Monterrey, ¿no? Ya no recuerdo el nombre ahorita, y bueno, a veces son tasas muy altas, y varios gobiernos nos han acostumbrado a que cuando entran se quejan mucho de la deuda del anterior, y luego lo que hacen es una reestructura que la presentan como un gran logro, como un gran beneficio. La reestructura consiste en que le hacen más largo el plazo del pago,
para pagar ellos menos en sus 6 años y posponer lo más posible los pagos, ¿no? Pagar menos mensualidades o anualidades, menos servicio de la deuda en su periodo y pasar lo más que se pueda a futuro, lo cual es una práctica también a veces que pues es pasarle la bolita al que sigue, ¿no? Y pues eso es muy importante, ¿no? Yo quisiera también traer a colación la nota que también que sí está en el Congreso en estos días, que tiene que ver con la entrega de la cuenta pública y que es un análisis financiero general del Estado, y se me hace escandaloso la información del daño patrimonial, ¿no? Junto con la cuenta pública que acaba de entregar el Congreso, el ISAF al Congreso del Estado, y que todavía no nos la publican, todavía no tenemos acceso a ella, pero sí en la información que se da al entregar la cuenta pública se dice que el Estado tuvo de los años 2000, en los años del sexenio anterior, o sea, hasta el 2015, del 2009 del 2010 al 2015 o 14, hubo un daño patrimonial de 17,168 millones de pesos. No todo es del Ejecutivo, dice que son 12,000 corresponden al Ejecutivo, 4,000 a los municipios, ¿no? Y en el Ejecutivo entran también organismos. ¿Qué significa esto de 12,000 millones de pesos de daño patrimonial? Es dinero que en las auditorías el ISAF encontró que no está comprobado, o sea, le faltan facturas, son facturas falsas, las facturas comprobaron incompletos, es dinero que no se sabe qué le pasó a él. Y eso son 12,000 en 4 o 5 años, del 2010 al 2014, ¿no? Algo así, que son las auditorías del sexenio anterior. La del 2015 todavía no nos la informan, pero son en total 17,000 millones de daño, 17,500 millones de daño patrimonial. Y aquí es donde a mí a veces las cosas no me checan, ¿no? Por un lado vemos un combate a la corrupción que aparentemente no encuentra dónde buscar digamos anda buscando pruebas en los ranchos, en las casas. Y por otro lado tenemos un ISAF que nos dice se perdieron 17,000 millones en los 5 últimos años, ¿no? Y no hay, el ISAF no puede castigar, solamente le informa al Contralor y al Ejecutivo, ¿no? Para que el Ejecutivo actúe. Y bueno, aquí le está informando, de los últimos 5 años se perdieron 17,000 millones. Esos ya les dieron un plazo, les dieron 6 meses, les dieron otro año, les dieron un año para solventar, para que, a ver, les falta la factura esta, o hay tantos millones y no están comprobados, traigan las facturas. Y esto es lo que ya le hicieron varias luchas de poderlo solventar, o sea, buscar la comprobación, justificar el gasto y no está. Entonces esto nos da una seña de también, es otro elemento para mí del desorden financiero del cual proviene todo esto, ¿no? Entonces me parece también una nota muy digna de resaltar. Y bueno, aquí es donde a mí las cosas no me checan, cómo es tan difícil encontrar el causal de la corrupción, y por otro lado nos están diciendo y en los últimos 5 años se perdieron 17,000 millones. Y es un informe oficial, es una entidad acreditada. Pues es un boletín que está ahorita en la página de prensa, que está en la página del Congreso, y es la información que dio el ISAF al Congreso del Estado, al Legislativo, y es la función del ISAF, estar revisando que todos los gastos estén comprobados, y no es una revisión que haga así ligera, ¿no? Lo revisa y todavía va y se los enseña y les dice, te doy tiempo para que los arregles. Se arreglan mucho, se arregla la mayor parte, o sea, casi todo se solventa, es el verbo que usan, ¿no? Pero ahora nos están informando que en los últimos 5 años hay 17,000 millones no solventados, que se perdieron, ¿no? O sea, que no fueron comprobados debidamente. Contablemente es dinero que si yo te doy a ti un dinero para gastar y te digo, tráeme todos los comprobantes, y ya sabes que tienes que traerme las facturas y no debes de traer nada sin facturar, me regresas y me das una parte, pero la otra parte no la das. Entonces normalmente lo que hacen las empresas es regrésame lo que te falta. Como cuando aquí nos están diciendo que faltan 17,000 millones de los últimos 5 años. La cuestión es que el ISAF no tiene facultades para perseguir esto.
ellos solamente encuentran e informan, ¿no? Pero no había habido en final de sexenio algo así, documentado, que tú te acuerdes, ¿no? Es decir, no había visto yo un informe del ISAF acumulado, ¿no? El ISAF lo informa año con año y hace observaciones. Unas observaciones son con carácter financiero, dinero que falta, y otras observaciones no tienen implicación, no tienen daño patrimonial. Aparte puede haber muchas observaciones que no son daño patrimonial, que les falta un reglamento, que no tienen un formato para el personal, que no tienen reloj checador, por decir cosas así, que no son de daño patrimonial, son de a veces procedimientos que les faltan, pero que no implica en dinero. Esta es solamente en observaciones que ellos han encontrado que impliquen que faltó de comprobar dinero, ¿no? Muy bien, pues ahí está. ¿Qué va a pasar? Es demasiado dinero perdido, demasiado dinero que se prueba, demasiado dinero que se endeuda y no ocurre nada. Por lo menos pues faltan explicaciones y las seguiremos esperando. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Luis. Buen día a todos. Buenos días. Joel Espejel, buenos días. No, muchas gracias, muy buenos días y excelente inicio de semana. Igualmente voy a leer, tengo muchísimos comentarios de la audiencia con el tema y sorprendidos exactamente del silencio del gobierno en el estado. Volvemos. Todavía no lo tenemos. A ver, así debería de ser por obvias. ¿Tendrá alguna responsabilidad la bola de sangre a los representantes populares, llámese diputados, en los dispendios de los gobernadores en turno? Pues de ellos deben los diputados fiscalizarlos, ¿no? Es decir, no dice, no es relativo lo que dicen. Sí es cierto, como muchas familias tenemos que endeudarnos con créditos para hacer funcionar nuestra dinámica, la casa, auto, etcétera. El problema es cuando nos endeudamos de manera irresponsable adquiriendo créditos de objetos innecesarios. Y velo los mismos en los gobiernos, y ese Ciscomán, las leperadas que hizo en nombre de los sonorenses, que nos interesaba la gran mayoría de esa famosa cabalgata, por ejemplo, de Ortiz Ciscomani. Bueno, la gente indignada volvemos. Plaza Juárez, Centro